Hablar de Guillermo Bonfil Batalla inevitablemente nos llevará a describir una de las etapas importantes dentro de la antropología en nuestro país. Como lo hemos observado a lo largo de los distintos momentos históricos por los que ha atravesado la historia de nuestra nación, también la antropología se ha retroalimentado de los fenómenos sociales, políticos, económicos y obviamente culturales que han caracterizado a esa sociedad. De tal manera que el relato que hasta el día de hoy llevamos nos ha ido describiendo las distintas coyunturas, los distintos paradigmas, las distintas formas de comprender el método, la función y la misión de la antropología en nuestro país, así como también las maneras en las cuales ha abrevado de distintas tradiciones de antropologías que provienen de otras partes del mundo, revisando específicamente las latitudes norteamericanas y, por otro lado, las latitudes inglesas y francesas. De tal manera que en el periodo de la década de 1970 vamos observando distintos fenómenos sociales, políticos, que van generando ideas críticas en relación a la función de la antropología, así como la manera en la cual el Estado lo había instrumentalizado a partir del indigenismo. De tal manera que vamos viendo que frente al ocaso de esta política que se institucionalizó en nuestro país y tuvo grandes momentos entre 1950 y 1970, en estos inicios, como lo observábamos en el documento de la Declaración de Barbados, en los inicios de 1970, vemos una ruptura o un quiebre político de la antropología en México. De tal manera que si recordamos uno de los autores que aparece en la Declaración de Barbados firmada en 1971 era Guillermo Bonfil. Haciendo un poquito de memoria, en 1970 establecen un documento, Bonfil junto con cuatro colegas, establecen un documento fundante que a modo de manifiesto nos dice cuáles son las distintas funciones, las perspectivas y sobre todo la visión que tendrá que tener una nueva antropología distanciada de este funcionalismo institucionalizado que lo caracterizó durante un par de décadas. De tal manera que en esta maravillosa obra de eso que llaman la antropología en México, donde Guillermo Bonfil comparte letras con Arturo Barman, Margarita Nolasco, Mercedes Olivera y Enrique Valencia, se va generando también un punto de inflexión en el sentido teórico y también metodológico para la instrucción de la antropología en nuestro país. A partir de esta década de los 70, también Bonfil comienza a generar una producción teórica muy interesante en relación a las asimetrías que existen en la sociedad mexicana, teniendo obviamente como punto de partida la reflexión de la política indigenista que tuvo el Estado, así como el carácter asistencialista, integracionista y en algunos casos etnocida que existió durante esta política, y desde ahí conformar un engranaje teórico político donde posiciona el tema de la diversidad etnolingüística de nuestro país como un punto estratégico para la conformación de una identidad como mexicanos, abierta, plural y dinámica, que sepa colocar en el presente aquellos legados majestuosos del pasado. En la década de los 70, Bonfil tuvo una producción brillante en términos académicos, en la elaboración de textos vinculados hacia esta reflexión sobre la política del indigenismo y también hacia el posicionamiento de esto que se llamaría la antropología crítica. Desde ahí también vamos ubicando que Bonfil no solamente se desempeñó como un gran y brillante profesor en el área de antropología, sino también, al igual que otros antropólogos que lo precedieron, como Gonzalo Aguirre Beltrán o Manuel Gamio, Bonfil
articuló las distintas labores vinculadas con la academia y la investigación con la gestión dentro de instituciones. Uno de los puntos egregios que tuvo su trayectoria fue en 1972 a 1976 como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, el posicionamiento de Guillermo Bonfil en las distintas instituciones vinculadas con los ámbitos relacionados al estudio, a la promoción y a la gestión de la diversidad cultural se hizo patente. Fue también un miembro distinguido y honorable de esta institución llamada Culturas Populares, así como uno de los fundadores del Museo de las Culturas Populares, su vinculación con instituciones académicas como cofundador del CIESAS lo marca no solamente como una persona multifacética en términos de su brillantez académica, sino también de su gran capacidad y estrategia en términos de su vinculación con las instituciones del Estado. Es interesante que vamos viendo todavía en la personalidad y en el personaje de Guillermo Bonfil a uno de estos sujetos multifacéticos que no solamente tendrían una gran capacidad en el sentido teórico reflexivo, sino también una muy buena vinculación dentro de los distintos nichos que se conformaban al interior del Estado, donde se podía posicionar no solamente el tema de la cultura, la diversidad cultural, como un eje de política pública, sino también se consideraba que los y las antropólogas podían tener esos espacios en términos de la función pública. Sin embargo, estos espacios debían de ser ocupados siendo profesionistas distintos a aquellos que caracterizó el ejercicio espacio-temporal del indigenismo de 1950 a 1970. Para Bonfil, los antropólogos y antropólogas no debían de perder de vista la capacidad crítica de la antropología. Hacer preguntas, conocer, detallar, establecer vasos de comunicación, esto que se llamaría el diálogo de saberes como una forma de comprensión de la diversidad, y que a partir de ahí, desde un punto de vista de conocimiento del otro, poder generar este diálogo fraterno y respetuoso para poder construir posibles alternativas hacia visiones de sociedad diferenciadas. De tal manera que para la década de los 80, Guillermo Bonfil acuña esta teoría maravillosa improntada o vinculada con esto que se llamaría el etnodesarrollo. Desde la lógica del etnodesarrollo, concibe a las poblaciones indígenas como productoras de su propio destino, de su propio proyecto de desarrollo, de su propio proyecto de horizonte. De tal manera que la teoría del etnodesarrollo vinculada con la teoría del control cultural forman parte de estas plataformas no solamente explicativas y comprensivas de la realidad, sino también como plataformas en las cuales los pueblos indígenas se posicionan como sujetos activos en la construcción de su propio destino y los mexicanos o la sociedad no indígena aparecen también como sujetos coadyuvantes, respetuosos a la construcción de formas autogestivas y formas autonómicas para el ejercicio y el control de los recursos que forman parte de sus culturas. De tal manera que con el etnodesarrollo, la teoría del control cultural, para 1987, esta obra que vamos a revisar del México Profundo, tiene ya grandes antecedentes en términos de una concepción teórica, de una conformación de estrategia metodológica y también de una dimensión ética de la función de la antropología en relación a su vinculación con los pueblos indígenas. El México Profundo, una civilización negada, me parece que es uno de estos libros inevitables, no solamente para los y las antropólogas en nuestro país. Me parece que es uno de los libros inevitables para todos los mexicanos y mexicanas. En él, Guillermo Bonfil no solamente plasma con gran destreza
profundidad la situación vinculada hacia las asimetrías que forman parte de la realidad cruda de nuestro país. También explica de una manera muy didáctica, muy fresca y sobre todo muy detallada la manera en la cual se fue conformando una noción en términos de homogeneización de las culturas desde una política de Estado, así como también relaciones asimétricas en términos de la sociedad no indígena con sus componentes herederos de estas tradiciones. De tal manera que con la idea de la civilización negada, Bonfil no solamente retoma este planteamiento muy al estilo de Taylor, donde observa que todas las culturas pueden producir sus propias lógicas civilizatorias. Es interesante cómo Bonfil no solamente indica que los pueblos indígenas no solamente son herederos, sino son portadores y productores de proyectos civilizatorios. Esta idea es muy potente porque los ubica como sujetos activos, como entes con una capacidad creativa y también gestiva de un proyecto vinculado con lo civilizatorio. De tal manera que de esta forma explica cómo durante muchísimo tiempo las poblaciones indígenas en nuestro país han sido tomadas desde un punto de vista asimétrico, donde su justificación en términos de su diversidad lingüística, su diversidad cosmogónica, su diversidad territorial, su diversidad de formas materiales de su cultura, ha sido la forma en la cual se ha justificado su minusvalía, su poca capacidad de vinculación con un proyecto de nación, así como también esta necesidad de tutela por parte de los no indígenas, en algún momento vinculados con proyectos evangelizadores, como la iglesia, en otros ámbitos como proyectos colonizadores desde el punto de vista económico, como las haciendas, y en otros momentos desde la conformación del Estado en el sentido de su política integracionista. Desde esta perspectiva, la idea de civilización negada también propone estos dilemas que supone la diversidad de las culturas en términos de la sociedad mexicana. A partir de ahí, en el México profundo se despliegan tres sendas partes en las cuales Guillermo Bonfil eslabona su argumento. En una primera parte, llamada la civilización negada, nos explica de una manera prominente cuáles fueron estas bases culturales de la identidad étnica de nuestro país, así como las formas en las cuales los procesos dominicales fueron estableciendo duras y diferentes formas de asimetría, hasta llegar desde un punto de vista de una línea del tiempo, desde un proceso prehispánico hasta nuestros días contemporáneos. No dejemos de recordar que esta obra se escribe en su primera edición en 1987. 1987, donde teníamos un México distinto al que hoy en día podemos observar. Era un México que apenas estaba desbordándose y vinculándose en una forma globalizada, y un México que estaba hipercentralizado en grandes ciudades en nuestro país. De tal manera que cuando entra a la segunda parte relacionada con esto de la civilización negada, nos habla acerca del indio reconocido y posteriormente el indio desindianizado. Este es un relato que me parece interesante, indispensable, sobre todo porque en esta primera parte eslabona como una forma de articulación de lo mesoamericano con la generación de una cultura y de una civilización brillante, rica en su conformación tecnológica, rica en su diversidad interna
y rica en sus maneras de pensamiento y práctica que lograron, por ejemplo, la domesticación de alimentos, procesos de sedentarización y la generación de grandes ciudades mesoamericanas. El México profundo está formado por una gran diversidad de pueblos, comunidades y sectores sociales que constituyen la mayoría de la población del país. Lo que los une y los distingue del resto de la sociedad mexicana es que son grupos portadores de maneras de entender el mundo y organizar la vida que tiene su origen en la civilización mesoamericana. Cuando Guillermo Bonfil nos habla de una tierra con civilización milenaria, nos da distintos detalles, características de los procesos históricos que acontecieron en este territorio que hoy conocemos como México desde antes de la llegada de los españoles. Bonfil señala las maneras en las cuales estos procesos antiguos generaron sus formas de organización social, sus formas de adaptación del territorio, sus maneras de arraigo con la naturaleza, y a partir del poder nombrar, conocer y crear, fueron estableciendo un conjunto de relaciones articuladas con modos de significar su relación con el medio ambiente. En la manera en la cual humanizaron la naturaleza, lo nombraron, lo crearon, lo conocieron, Bonfil nos va estableciendo este maravilloso relato entre las formas diferenciadas de adaptación con los distintos nichos ecológicos y las distintas maneras y expresiones de esta diversidad cultural que forma parte del mosaico de nuestro país. Ahí teníamos no solamente las culturas del Golfo, las culturas del sur, las culturas del Valle del Anáhuac, las culturas del Pacífico, las culturas de la península, las culturas septentrionales del norte de nuestro país, sino también teníamos una idea de integración vinculada con esta visión intrínseca entre naturaleza y cultura, así como también una organización relacionada con los distintos señoríos que se establecieron a lo largo de las distintas edades de la era prehispánica en nuestro territorio. De tal manera que uno de las distintas creaciones egregias que Bonfil señala como parte de estos resultados donde podemos ver un proyecto civilizatorio tiene que ver con estos procesos de sedentarización. A partir de la domesticación del maíz, de la articulación con un sistema cosmogónico y de trabajo con la tierra vinculado con la milpa, así como los distintos tipos de sistemas de producción, específicamente de la tríada de maíz, chile, frijol, donde se articula también la calabaza y un conjunto de alimentos que hiperdiversificaron la dieta de los antiguos mexicanos y que le dieron posibilidad de asentarse en un solo terruño, obviamente sin descuidar sus actividades de caza, pesca y recolección. Desde ahí nos narra esta visión intrínseca entre los trabajos del hombre con la tierra y la naturaleza, así como los modos de significarla. Nos habla de cómo también en la manera en la cual se nombraron los distintos paisajes de la naturaleza diversa desde sus formas plurales etnolingüísticas, nos narran esta relación intrínseca. Y al mismo tiempo nos narran cómo desde los nombres o los toponimios hay una visión de transformación y asimetrías a partir de procesos de colonización. Desde estos nombres con orígenes prehispánicos, con vocablos relacionados con las lenguas originarias, específicamente el náhuatl, hasta su articulación con procesos de colonización a partir de la llegada de los españoles, donde se les sumaron a estos nombres originarios nombres, por ejemplo, de santos y deidades de la religión católica, y que posteriormente, con la fundación
de una idea de independencia, de una idea de nación, también se secularizan estos nombres y se transforman a partir del posicionamiento ahora de los próceres que le dieron identidad, en algún momento patria, en algún momento nación, y que poco a poco este desplazamiento de toponimias nos va dejando muy claro las distintas coyunturas en términos de cómo lo indígena, o como Bonfil lo señala, lo indio, fue desplazándose hacia formas en las cuales la minusvalía intelectual, laboral y económica los fueron mirando y rezagando de una construcción articulada de país y obviamente de nación. En nuestro país se reconoce al indio a partir del prejuicio fácil, el indio flojo, primitivo, ignorante, por si acaso pintoresco, pero siempre el lastre que nos impide ser el país que deberíamos de ser. Desde esta idea, Bonfil nos va explicando cómo esta lógica de lo indígena, reconocido como ese pasado glorioso, como esas ruinas de una historia que no pudo prevalecer o que perdió frente al sometimiento de lo español y posteriormente lo criollo, y que los actuales mexicanos no saben o no entienden cómo acomodar esta tradición que forma parte inevitable de su vida cotidiana y de sus identidades. Esta forma de explicar lo indio desindianizado, donde este espíritu mestizo, donde la idea de raza de bronce, donde la manera en la cual las ciudades o lo urbano se construyen con un proyecto de modernidad, donde se ubican a los componentes indígenas como una forma de arcaicismo, de atraso y de lastre. Hoy en día, tristemente, después ya de varias décadas de que el maestro Bonfil haya hecho estas afirmaciones y estos apuntes, lo podemos hoy en día vislumbrar como uno de los grandes problemas y dilemas de la identidad de nuestro país. Hoy en día esta lógica de lo desindianizado ya no solamente tendrá que ver con la manera de blanquear a las poblaciones indígenas a partir de la negación de sus culturas, sino hoy en día estamos viendo cómo procesos de mercantilización, de extractivismo y de saqueo de su capital cultural es una forma también de fosilizar, de arcaizar y sobre todo de deshidratar de esto que el maestro Bonfil nos llama la enorme riqueza de la herencia de la civilización mesoamericana. Es importante que cuando observamos la pertinencia de la obra de Guillermo Bonfil, la debamos ubicar en una perspectiva crítica de la antropología, así como también en una perspectiva donde hay una articulación entre lo social y lo cultural, y donde no podemos dejar de observar la importancia de la labor de la antropología como una forma de comunicación crítica y reflexiva sobre estos dilemas que aquejan a la diversidad cultural en nuestro país. Hoy en día, con distintas expresiones de asimetrías vinculadas con la discriminación, la desigualdad y el racismo, observamos que es tan necesario ciencias como sociales y ciencias empíricas como la antropología en la construcción ya no solamente de procesos de investigación profundos en relación a la diversidad étnica de nuestro país, sino también en los modos de reconciliación y de construcción de proyectos civilizatorios donde quepan muchos Méxicos. Guillermo Bonfil no solamente un gran antropólogo, sino también un gran humanista, que destacó más allá de la academia, de la función pública, y sobre todo que su espíritu generó una gran identidad para aquellos apasionados
por la ciencia de la cultura.